Vale, pues bienvenidos todos a esta charla, que es la última acción del proyecto LabTour. Muy contento que ya esta sea la última acción. Y gracias a todos por venir a ver esta charla. Eh, lo he hecho de manera de juego porque mis compañeras que fueron conmigo a Soria me recomendaron que lo hiciera un poco dinámico. Entonces necesito una transparencia para hablar de lo que es el proyecto. Después haremos un juego de 10 preguntas que me darán pie a hablar sobre relatar la experiencia del proyecto, responder a preguntas del proyecto, quién, dónde, por qué, mostrar imágenes durante el proyecto y saldrá a Soria un poco para vender mi tierra y que sea también un reclamo turístico. Muy importante, os he dado las encuestas, ¿vale? Uy, el puntero. Bueno, lo veis allí. Tendréis 15 segundos para responder. No vais a poder rectificar porque en el caso de que haya dos marcas en una misma línea, la puntuación será cero, ¿vale? Y el concurso es a ver quién acierta más. Son preguntas que son difíciles y algunas van a tener cierta trampa, ¿vale? Entonces os animo a ver quién gana más. Las personas que fueron a Soria juegan y es esperable que gane más puntos que el resto, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y por último, 5 transparencias más hablando del resumen, resultados e impacto del proyecto. El proyecto LabTour 2026 es un proyecto que se dio en el ICMAP durante todo este curso escolar, desde el verano del 2025 hasta ahora, mayo del 2026. Y Carla Costa nos diseñó esta carretera y hubo todo este conjunto de estas acciones. Presentamos el proyecto, el 26 de septiembre fuimos a Soria a la Noche Europea de los Investigadores, buscamos a personas en el ICMAP, personal del ICMAP con vínculos con Soria, celebramos la Semana de la Ciencia en la Casa de Soria en Barcelona, hicimos nuestro tour de 5 días en Soria, publicamos un álbum del tour y hoy es la última acción donde presentamos ya las conclusiones del proyecto. ¿Y qué es LabTour 2026? Es un proyecto de divulgación articulado como un viaje físico, histórico, introspectivo en torno a la ciencia de materiales desde el ICMAC hasta la provincia de Soria. Vale, pues ahora ya empezamos el juego. Pregunta número uno. ¿Quién ideó, que no diseñó, el logo del proyecto LabTour 2026? Tenéis 5 respuestas. A. Ana Crespi. B. Ana Drow. C. El marido de Judith Oro. D. Albert Moreno. E. Carla Costa. Tenéis 15 segundos. Pues ya respondemos, ¿vale? La respuesta es Albert Moreno, que cuando empezó a diseñar la página web comentó, estaría muy chulo hacer una furgoneta porque representa el espíritu de lo que es LabTour, coge una furgoneta Volkswagen y después ya Carla hizo el diseño. Y con lo que quiero decir que es que en este proyecto ha participado oficialmente mucha gente. Voy a mencionar todos de comunicación, Ana Drow, Oriol, Ana May, página web y diseño web, Carla Costa y Albert Moreno. Y después de divulgación, Roberta Cerabola, Ana Romaine, Judith Oro, Ana Crespi y Estefanía Sandoval. Y luego han participado la artista Pilar Porras Ramos y el Casino Círculo Amistad de Soria y también la Casa de Soria en Barcelona. No obstante, eso es lo que es oficialmente, pero también queremos agradecer a todas las personas de administración. Yo sé que a Begoña últimamente le he dado mucho la lata, también se lo he dado a Roberto y hay gente que ha participado pues, ayudando, dando soporte. A veces emocional o social. Han hecho también un conjunto de elementos para los talleres de divulgación. Entonces, estaréis aquí toda la persona del ICMAP y quien directamente ha participado, los que luego van a ayudar a justificar este proyecto también. Los colaboradores, la prensa se ha involucrado y se ha involucrado la prensa de Soria y también la del CSIC. El CSIC de Cataluña y el CSIC de Castilla y León han hecho muchas notas de prensa también.
Y luego también familiares y amigos que han estado ayudando. Por ejemplo, yo sé que la madre de Ana Crespi ha estado haciendo algunos del material de divulgación. El marido de Judith nos dejó el coche, así como el padre de Ana Larromaine. Luego mis padres también estuvieron echando allí una mano. Entonces ha habido un conjunto de personas que se ha involucrado y que lo ha hecho de manera alegre. Todos querían participar. Incluso las imágenes que hemos hecho para el álbum del tour las tomó Ana Romain, Estefanía Sandoval o Judith Oro. Al final la furgoneta ha sido como el icono de este proyecto, que lo encontramos en las camisetas, en las sudaderas, pusimos las marcas en todos los materiales que compramos y teníamos una furgoneta de juguete donde fuimos haciendo todas estas imágenes, lo que ha hecho que el proyecto sea muy visual. Vale, pregunta número 2. ¿Cuál es el símbolo de las pegatinas que suelen llevar en la parte trasera de los coches y que está asociada a Soria? Como lo que hay en el burro catalán en los coches aquí, cuando lo intentamos asociar a Soria, ¿qué símbolo es? A, el torrezno. B, el caballo. C, el pino. D, el castillo. E, el índalo. Tenéis 15 segundos. Vale, el índalo es el símbolo de Almería, que es como un muñequito con un arco hacia arriba. El símbolo es el caballo. Y es que cuando hemos hecho el viaje nos lo hemos encontrado en muchos sitios. Es el caballo celtibérico. Originalmente era una fíbula, que era lo que se utilizaban los celtíberos para cerrar las túnicas. Y se encontró una de ellas en Numancia, pasó a llamarse el caballo numantino o el caballo celtibérico, y se asocia con la provincia de Soria. Y puesto que hablamos sobre la celtiberia, vamos a poner en relevancia la importancia de este proyecto. ¿Por qué este proyecto y por qué en Soria? Y lo que tenemos aquí es el mapa de España y una zona marcada que es la Serranía Celtibérica. La Serranía Celtibérica es la zona más extensa de España y con menor densidad de población. La densidad de población es comparable a la Laponia. Ello quiere decir que hay menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. A nivel europeo es un desierto demográfico. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando miramos las provincias hay algunas que tienen ciertas ventajas por pertenecer a ciertas comunidades autónomas. Por ejemplo, Teruel, al estar con proximidad con Zaragoza, puede tener eventos de cultura científica. Guadalajara y Cuenca están relativamente cerca de Madrid, pero el caso de Soria es un poco emblemático porque primero es la provincia más despoblada de toda España y segundo pertenece a la comunidad autónoma más extensa de toda España. Y además tiene una lejanía con Valladolid, ni siquiera está conectada con autovía. Y en este proyecto lo que hicimos es que gente del Instituto de Ciencia de Materiales cruzó fronteras regionales para ir hasta Soria y recorrimos los 500 kilómetros, que es algo un poco distinto de otros proyectos que desarrollan ciencia en el territorio. Obviamente, en nuestro primer viaje, Estefanía Sandoval y Judith Doró, tuvimos la oportunidad de ir a las ruinas de Numancia y conocer ese pueblo numantino que resistió durante bastantes años ser conquistado por una de las grandes potencias como Roma. Pregunta número 3. Vale, esta es de cultura general. ¿Qué árbol que se encuentra en Soria representa la esperanza en uno de los poemas más famosos de Antonio Machado? A, el ciprés. B, el álamo. C, el olmo. D, el pino. E, el sauce. Tenéis 15 segundos. Bueno, el ciprés hay un poema muy importante, pero es relacionado con Santo Domingo de Silos. Y los álamos hay muchos en Soria, cerca de la Ribera del Duero, y ha habido muchos poemas sobre los álamos, pero nos estamos refiriendo en este caso al olmo. Antonio Machado vino a Soria y se casó con una mujer más joven que él, que era Leonor Izquierdo, y lo que sucedió es que Leonor Izquierdo, en su viaje de novios, fueron a París. Y durante este viaje cogió la tuberculosis y estuvo ingresada en el hospital. Y en ese momento a Antonio Machado esperaba que se recuperara. Y en ese momento los olmos tenían una enfermedad, la grafiosis.
Entonces vio este olmo que está aquí, nos hicimos una foto delante del olmo, que tenía una rama verdecida y hablaba sobre ese olmo con la esperanza de que a lo mejor el olmo volviera otra vez a la vida, que era lo que él esperaba que sucediera también a su mujer Leonor Izquierdo. Y aquí vemos a Estefanía pues, simulando Antonio Machado y detrás Leonor Izquierdo. Esto me da pie para hablar un poco de turismo, que es sobre Soria, capital, es considerada la ciudad de los poetas. Porque al final mucha gente que no nació en Soria vino a Soria por cuestiones del azar. Y entre ellos los representativos son Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió Rimas y Leyendas, escribió dos leyendas en Soria, El Rayo de Luna y El Monte de las Ánimas, Antonio Machado y Gerardo Diego, que escribieron poemas. Tanto Gustavo Adolfo Bécquer como Antonio Machado eran originarios de Sevilla y Gerardo Diego eran de Santander y acabaron en Soria. Fuimos a visitar distintos puntos de la capital que son simbólicos, inspiraron a estos poetas y es que hay una idea también detrás de este proyecto. Cuando miramos a estos escritores, los escritores vinieron e impactaron en la ciudad, de la misma manera que la ciudad impactó en los escritores. Eso era una idea que también se buscaba a través del proyecto LabTour. Aquí tengo algún tipo de imágenes que no sé si se consiguió. Luego habrá una sesión de preguntas por si queréis hacer a las personas que fueron para Soria que si se dio ese tipo de impacto. Yo creo que sí, a la sociedad soriana hubo un impacto en los distintos colegios rurales y yo creo que ciertamente hubo un impacto en las personas que vinieron hacia Soria. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes personalidades que vemos aquí no nació en la provincia de Soria? A. Fermín Cacho. B. Ángel Ceña. C. Abel Antón. D. Eloísa del Pino. E. María Reyes Vázquez. Tenéis 15 segundos. Vale, la respuesta es María Reyes Vázquez. A pesar de representar a Soria en el certamen Miss Universo, era originaria de Figueras, aquí de Cataluña. No obstante, fue una buena representante porque su abuela era de Soria, al menos tenía como vínculos. Ángel, Ángel Ceña nació en Soria. Ángel Ceña es el representante político de Soria Ya, que lucha por la despoblación dentro de la comunidad autónoma. Y hay algo que a lo mejor os resulta curioso, que hay dos deportistas de alto nivel nacidos en Soria, a pesar de que tiene una población muy pequeña. Y hay una razón de ello. Soria, por la situación que está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar y que tiene el aire bastante limpio, es un sitio idóneo para hacer deporte. Y los deportistas que se entrenan allí tienen muchas más ventajas por cuestiones de las presiones. Eloísa del Pino también ha nacido en Soria y muchas veces lleva iniciativas para llevar la cultura científica o apoyar centros en Soria provincia. Y durante nuestro primer viaje tuvimos la posibilidad de ir a uno de los centros impulsados por Eloísa del Pino, que es el Centro para la Calidad de los Alimentos, INIA CSIC, donde solamente hay dos personas permanentes trabajando y Eva Guillamón nos invitó a ver los laboratorios, tenían un montón de espacio y muchos, sí, bueno, sí. Y uno de los trabajos que hace es con alimentos para estos deportistas de alto nivel, ver qué rendimiento va a tener mucho mayor. Y trabajando producto local como el torrezno o legumbres. La pérdida de población es conocida que sucedió mayoritariamente entre los 50 y 60, cuando llegaron la gran maquinaria a los tractores y ya no hacía falta tanta gente en los campos. Mucha gente emigró y en la década de los 50-60 se perdió 60.000 personas en la provincia de Soria. Y una de las acciones que tuvimos aquí fue buscar a personas que trabajan aquí en el ICMA que estuvieran vinculadas con esa emigración hacia Soria. Y encontramos a 6 trabajadores del ICMAP. Pregunta número 5. De los sorianos en el ICMAP,
¿Qué categoría de personal no estaba representado en el artículo de la revista de Soria? En aquel momento, ¿vale? Estamos hablando de septiembre de 2025. A, administración. B, servicio técnico. C, científico titular. D, investigador científico. E, profesor de investigación. Tenéis 15 segundos. Vale, la respuesta es investigador científico. Os presento a todos los que participaron, digo, todos los sorianos vinculados directamente o por matrimonio con gente de Soria y tenemos a Pilar, que trabaja en administración, a Ana Crespi, que trabaja como técnica, tenemos a 3 científicos titulares en aquel momento, aunque yo creo que ya ha subido de escala, ¿puede ser? Y después está José Luis, que es profesor, entonces la persona que faltaba era investigador científico. Uno de los motivos de este proyecto era para poner en relieve el problema demográfico que existe actualmente en España. Y entonces se llevaron un conjunto de artículos que fueron publicados, uno en la revista de Soria, otro en el blog del CSIC Ciencia ante el Espejo, otro artículo en La Vanguardia y uno que saldrá dentro de poco en la revista española de Física. Tuvimos mucha suerte porque parte del equipo que fue para Soria eran de este grupo de gente que tenía vínculos con Soria y tuvimos la suerte de que pudimos ir a sus pueblos y Ana Crespi y Ana Romaine nos enseñaron sus respectivos pueblos. Fuimos a Bocigas de Perales, que es el pueblo relacionado con Ana Romaine, y a San Esteban de Gormaz y aquí tenemos un conjunto de fotos. Pregunta número 6. ¿Qué mineral de color verde se usaba como pigmento en el románico? A, la malaquita. B, la arenita. C, el hematites. D, la goetita. E, el lápiz lazuli. Tenéis 15 segundos. Vale, Ana, ¿tú puedes decir de qué color es cada mineral? La respuesta era la malaquita, que es de color verde. El hematites es grisáceo, pero cuando lo haces en polvo sale de color rojizo. Y para los que fueron a la charla de Ana o la han escuchado, esta respuesta tenía que ser sabida para todos. Bueno, ah, hubo un proyecto que era sobre cultura, relacionando la ciencia de materiales con el arte románico. Hicimos una charla en la Casa de Soria en la Semana de la Ciencia, donde asistieron en torno a 100 personas. Casi todos eran mayoritariamente socios de más de 60 años. Esta charla la fuimos repitiendo también en Soria y hablamos de ella en los distintos medios de comunicación. Y era para nosotros importante porque el románico es un arte representativo de Cataluña, pero también es de Soria. Y a lo largo de nuestro viaje pudimos ver vimos distintos edificios románicos. En el medio tenemos Santo Domingo, en la capital. En San Esteban de Gormaz es esta imagen con los arcos y allí, más allá. Y después en Bocigas de Perales tuvimos la suerte que una de las vecinas de allí, Pilar, nos abrió la iglesia y pudimos ver pinturas románicas in situ, dentro de la propia iglesia. Y esta imagen de aquí es en Quintana Redonda, es el arte más representativo de toda la provincia. Además de los viajes, hicimos talleres en las distintas escuelas y fuimos a 6 colegios. Hicimos en total 5 talleres que duraron en total entre 1 hora y media y 2 horas. Para todos los públicos hicimos un taller sobre bioinspiración, otro sobre microscopía óptica. Para los más pequeños, el ciclo infantil, hicimos sobre las propiedades de los materiales. De 6 a 9 años, óptica e interacción de la materia con la luz. Y después, para los más mayores, electricidad y magnetismo. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿En cuál de los 5 talleres no aparecía ningún animal? A, bioinspiración. B, microscopía óptica. C, propiedades de los materiales. D, luz y óptica. E, electricidad y magnetismo. Tenéis 15 segundos. La respuesta era electricidad y magnetismo.
Para los más pequeños, todo se articuló a través del cuento de los tres cerditos, porque construían casas con distintos materiales y con ello nos dio pie para hablar de las propiedades de los materiales y del origen de estos materiales, de origen mineral, vegetal o artificial. Ana Crespi diseñó uno que era la gallina Rosalín, que fue como un poco la mascota de nuestro viaje, donde tenía que ir por distintos puntos donde los niños tenían que adivinar o buscar pistas que estaban escondidas. Y la idea era que al final la gallina tenía que encontrar a sus pollitos que estaban escondidos en algún lugar. El que no tenía absolutamente ningún tipo de animal era el de electricidad y magnetismo. Para asegurarme de que no tuviera ningún animal, el otro día le escribí un WhatsApp a Judith, ¿tuviste algún animal? Y me dijo no, que tuvo solo globos. Con el proyecto se ha podido comprar distinto material de divulgación, que parte ya se ha quedado aquí. Es simplemente dedicado al proyecto, pero hay cosas que pueden ser reutilizables. No obstante, ha habido también mucho trabajo por parte de la gente del ICMAP, porque no todo es tan fácil de comprar o a veces el proceso burocrático puede ser muy extenso y a veces resulta mejor ir al bazar y comprarlo o adaptarlo. Y aquí hay gente que sí que se involucró, por ejemplo, Judith, la caja para... Teníamos una caja donde los niños tenían que meter la mano y averiguar, la hizo ella, por ejemplo. Luego, agradecer al personal del ICMAP y también a la Diputación de Soria, que como vemos allí nos dieron materiales para dar a los niños. Ah, bueno, Marcos. Nos dieron material y entonces ya los niños ya salieron muy contentos. Y yo creo que esto al final quedan como ese producto que luego saben que desde Barcelona, desde el ICMAP, fuimos y hicimos talleres de divulgación. Ha sido bastante enriquecedor para ellos. Y había momentos muy especiales para los que hicieron los talleres para los más pequeños, como Ana, que teníamos uno de mirar propiedades ópticas con la luz y tenían que descubrir que había un lobo escondido entre los árboles. Entonces pasaban la lámina roja y veían los lobos y los niños se asustaban. Decían, ¡ah, el lobo! Era un momento muy excitante y Ana, las dos Anas también hicieron el taller de la luz y al final los pollitos estaban escondidos en estos botes que estaban con las esferas Orbits, que son esferas de agua, pero que si están en aire no lo ves porque el índice de refracción cambia. Y en el momento que lo llenas con agua, se homogeniza, tienes el mismo índice de refracción y ves los pollitos. Y los niños ahí preguntaban que si los pollitos no se estaban ahogando. Recorrimos 6 pueblos con 3 colegios rurales agrupados. Los que vemos aquí abajo son Quintana Redonda y Tardelcuende, marco las poblaciones. Fuimos al de la Ribera, en Langa de Duero, y después en los del Valle, que son Almarza, Fuente el Fresno y Almajano. Recorrimos una variedad de pueblos con distintos tipos de actividades que hacen localmente. Pregunta número 8. Si hablamos de un oficio tradicional, ¿cuál asociamos con el pueblo de Tardelcuende, en el centro de la provincia de Soria? A, el vino. B, el pan. C, la resina. D, cerámica. E, el ganado ovino. Tenéis 15 segundos. Pues habéis acertado bastante, no era una pregunta difícil. La respuesta era la resina. Tú, Pilar, has acertado, espero. Ah, vale. Cuando miramos la provincia de Soria, hay un pinar justamente en plena meseta soriana y son pinos resineros. Curiosamente, en el taller de microscopía óptica usábamos también la resina para encapsular distintos productos para que los niños lo pudieran tocar. Y es que Soria lo podemos considerar un poco como el Catán, porque tienen como distinto tipo de actividades dependiendo de la región. Por ejemplo, Langa de Duero está justamente en la zona de denominación Ribera del Duero, entonces el oficio asociado a ello es el vino. Y la zona del valle, los procesos de transhumancia llevaban las ovejas a las zonas en invierno en verano que fueran verdes, y Soria era idóneo para ello, y luego cuando llegaba el invierno se los llevaban al sur. Y Quintana de Redonda está asociado a la cerámica negra. Curiosamente, también en el valle
Hay tradición de mantequilla y el ganado bovino es muy importante. Y en uno de los colegios que vemos aquí a través de las ventanas, mientras hacíamos los talleres, pudimos ver hasta las vacas pastar. Afortunadamente, muchos de los oficios que estamos hablando ahora mismo no hace falta mucha gente y tendría que ser importante buscar otras maneras de asentar población en la provincia. Hicimos, bueno, todo lo diseñamos a través de los colegios, por ejemplo, de las láminas que hemos hablado, aquí tenían que buscar personajes y frases que estaban ocultas de las distintas láminas y lo personalizamos para alguno de los talleres y Judith para el de electricidad y magnetismo también hizo lo mismo. Ahora, como ya no vamos a ir a Soria para que se quede aquí, lo hemos adaptado para las distintas técnicas experimentales que se llevan a cabo dentro del ICMAR. Y si vienen, por ejemplo, niños aquí o se van a los colegios en Barcelona, pueden hacer el mismo tipo de actividades. Pregunta número 9. En los talleres segregados por grupos de edades, ¿cuál fue la mínima participación? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Tenéis 15 segundos. Vale, la respuesta era 2. Os he puesto la población, pero aquí os indico el número de alumnos. El colegio que mayor alumnos tenía entre 3 a 12 años son 32 alumnos. Y hubo dos talleres donde había solamente dos alumnos. En el colegio de Fuente el Fresno, para los más pequeños, Estefanía estuvo impartiendo el taller Propiedades de Materiales a dos alumnas. Y en el caso de Ana Crespi, en Almajano, estuvo en el taller de óptica a otros dos alumnos. Eh, con esto quiero hablar sobre la dificultad que tiene la enseñanza también allí, porque los profesores tienen que dar varios cursos a distintos alumnos y adaptarse. Y luego había también disparidad en los colegios y en los niveles. Por ejemplo, había pueblos más asociados a la agricultura, como Quintana Redonda, Tardelcuende, el de Langa de Duero y el de Almajano, donde había a lo mejor más población de gente agrícola o personas inmigrantes. Mientras que en los colegios de Almarza y Fuente el Fresno el nivel era un poco superior y un caso muy peculiar era Fuente el Fresno. Fijaros que tiene 50 habitantes y el colegio tiene 20. Y es que Fuente el Fresno es un pueblo que ha traído población de las grandes capitales que huyen del ruido y del caos y que pueden trabajar en pequeños pueblos y tuvieron la iniciativa de montar su propio colegio mucho más avanzado. Al final lo absorbió la Junta de Castilla y León, pero el nivel sigue siendo bueno y mucha gente de Soria lleva a sus niños al colegio de Fuentealfresno. Tenemos fotos con los distintos colegios y el que es espectacular es el de Fuentealfresno, que está en el medio del campo. El de aquí es el de Almajano, el de aquí abajo es el de Almarza, Tardelcuente, Quintana Redonda y Langa de Duero. Y a la última pregunta. Pregunta número 10. ¿Qué es lagar? A, para prensar aceituna. B, diosa celtíbera del hogar. C, tipo de reptil. D, refugio de montaña. E, moneda romana. Tenéis 15 segundos. La respuesta era para prensar la aceituna. Aquí no nos referíamos a prensar la aceituna, también vale para prensar el vino. Entonces tenía un poco de trampa. Para prensar el vino, porque puesto que Langa de Duero está asociada a la cultura del vino y fuimos a uno de los lagares. Nos hicimos una foto en uno de los monumentos del lagar que hacía la gente de Langa, recolectaba el vino y entonces iba a un espacio muy concreto que lo alquilaban, hacían la prensa de la uva y sacaban el vino. Y el Langa de Duero es muy característico. Por último, enseñaros que hemos estado en distintas partes de Soria y hemos visto distintos monumentos. Tenéis el álbum por si queréis echar un vistazo. Fuimos al Burgo de Osma, que es en la provincia es el pueblo que tiene la catedral con 5.000 habitantes.
Aquí en el medio tenemos Quintana Redonda, Tar del Cuende, Soria Capital y también pudimos degustar la gastronomía, un poquito. Pero acabamos yo creo que de los torrendos ya hasta las orejas. Pues vamos a ver los resultados. Hacéis cuentas y ¿quién ha sacado 10 puntos? Nadie, ¿no? Vale, me lo imaginaba. Pero eran preguntas muy difíciles. ¿9 puntos? Nadie, vale. ¿8 puntos? Vale, vosotros... vale. Vosotros era esperable. ¿7 puntos? Uy. ¿6 puntos? ¿5 puntos? Dos personas, ¿no? Vale, pues vosotros habéis ganado, tenéis un premio que justamente había dos camisetas, entonces por suerte os habéis llevado la camiseta del proyecto Laptor. Vale, y el resto estáis suspensos, ¿no? Suspensos. Sí, no pasa nada. Vale, pues ya 5 presentaciones más, de transparencias más y acabo. El proyecto ha sido un proyecto muy, bueno, muy completo y con articulado a través de un tour y con distintas dimensiones, tipo cultural, humana. Entonces lo defino como entre 5 puntos. Ciencia donde más se necesita, porque se ha ido a las zonas rurales, concretamente a la zona con mayor despoblación de toda España. Todas las generaciones en un proyecto, porque ha habido gente en escuelas, alumnos de entre 3 a 12 años. Cuando fuimos a la Semana de la Ciencia vinieron también alumnos de más edades y también en la Casa de Soria gente con gente más mayor. Más allá de la comunicación científica, porque hablamos también sobre cultura, historia, nexos, lo intentamos hacer también bastante humano desde una perspectiva desde el propio centro. Multimedia y multiformato, porque ha habido actividades presenciales en televisión, radio y en prensa. Y luego la ciencia como un viaje, todo se ha articulado en este sistema que es la ciencia como un viaje con carreteras y furgonetas, lo que le da una visualización bastante agradable. En cuanto a números, el proyecto, el coste es de 12.000 euros. Normalmente estos proyectos el 70% lo puede poner el CECIT. En este caso nos asignaron 6.650 euros y con eso se ha pagado los viajes y todo el material para todos los talleres de divulgación. El resto ha sido principalmente material de personal. Se hicieron encuestas de satisfacción en los colegios, ¿vale? Y estos son los resultados que las personas que han ido no lo saben. Y es como, ha habido como un conjunto de cuestiones para los distintos talleres, preguntas de participación, duración, interés, comprensión de la ciencia y si el contenido y la edad estaban relacionados. Y en general todas las respuestas han sido muy buenas porque todo ha sido el nivel máximo, que es 5, excepto en algunas excepciones y tenían la capacidad de hacer comentarios. Por ejemplo, para los más pequeños, en Langa ponen que los contenidos deberían haber estado más adaptados a la edad de los alumnos. Fijaros que ha sido la única crítica de Langa, pero según mi punto de perspectiva es que en Langa el nivel era un poco más bajo. Entonces, a lo mejor en ese caso teníamos que haberlo adaptado más en ese contexto. En electricidad y magnetismo, por ejemplo, Judith, esto va para ti. Eh, Era un poco difícil porque, claro, no habíamos medido los tiempos in situ y creo que Judith fue perfeccionando su taller a medida del tiempo, porque el primer taller fue el de Quintana Redonda y puso, no dio tiempo a todo, nos quedamos con ganas de realizar los circuitos. En Langa de Duero, en el Bioinspiración, pone, el tiempo del taller hubiera sido mejor si hubiera sido más largo para el enriquecimiento de los alumnos, ya que les pareció muy interesante las actividades propuestas. Dentro de que fuera negativo, pues está muy bien el comentario. Y en Almarza, en microscopía óptica hay como más disparidad, todos aprobamos porque estamos por encima del 3, pero fijaros que en Almarza pone, es una idea muy buena la de traer un microscopio con la pantalla porque así todos los niños pueden verlo a la vez. Hicimos también preguntas en general de qué ha sido toda la iniciativa
Y todas las respuestas han sido 5, excepto Langa de Duero, que nos ha puesto un 3 en cuanto a coordinación. Ahí es mea culpa, pero yo creo que también culpa de la dirección de Langa, que ha sido bastante difícil. Ha habido distintas opiniones nos han dejado opiniones, voy a leer una, la de Almarza, que yo creo que es la mejor. Al alumnado le encantaron todos los talleres que hicisteis. Estuvieron muy motivados con todas las actividades y las actividades estaban acorde a la edad y nivel de los alumnos. Como les dejasteis tocar y manipular los materiales, el alumnado disfrutó mucho más y la actividad fue mucho más significativa. Enhorabuena a todos. Muchas gracias por los regalitos y esperamos que si volvéis a hacer esto, volváis a contar con nosotros. Ha sido uno de los mejores talleres que han venido a nuestro cole. Así que muy bien. En cuanto a impacto en números, hemos tenido actividades de carácter presencial. En total han sido más de 500 personas que han sido impactadas presencialmente. En medios tradicionales, vídeo, radio y artículos es muy difícil cuantificar. Yo no tengo la capacidad de tener estas estadísticas y por mucho que las he pedido a algunos, me dicen que hasta los mismos medios tienen esa dificultad. Por eso solamente señalo el número de visualizaciones en YouTube, que está por encima de los 700 visualizaciones. Ha habido también muchas notas de prensa, yo creo que han sido incluso más de 30 notas de prensa en los distintos medios, algunos online. En la página web, Albert Moreno me pasó los datos del 30 de marzo del 2026 y, por ejemplo, la página principal en 30 de marzo tuvo más de 5.000 visitas. He de decir que a lo mejor 200 de ellas son mías, pero se me ha dado cuenta mucho. Luego, desde comunicación, estuvieron también activos en las redes sociales, anunciando todo el proyecto y todas las actividades. Y en la primera publicación de la nota de prensa en la red de X, se alcanzaron 1.400 visualizaciones. Ha sido un impacto muy grande. Es decir, que hay impactos que no se pueden cuantificar y una vez que una de las ideas era como generar vocaciones, curiosidad por la ciencia y vocaciones científicas. Estos son gente los alumnos de los colegios son gente muy joven y esto nunca no lo vamos a poder medir. Nuestro trabajo yo creo que a veces es plantar semillas con suerte que a lo mejor alguien se dedique a esto en el trabajo. Y otra de las ideas muy importantes es que el proyecto tuviera un impacto en el equipo divulgador que vino, un impacto en el ICMAP y un impacto en la sociedad a través de los artículos que han sido publicados. Y eso es algo personal que simplemente a través de los comentarios se puede saber. Por poner un poco en contexto, que esto me lo dice Ana Crespi en el proyecto Argo, que son como alumnos mucho más mayores de la ESO. Algunos ha pasado el tiempo y sí, han cogido la carrera de química y han hablado con Ana y eso, por ejemplo, debe ser muy satisfactorio que una actividad que has hecho, a Judith, has hecho una actividad y que luego los alumnos te recuerden y que a lo mejor una de las razones por las que han cogido una carrera científica ha sido el impacto que ha tenido tu taller allí. Y con esto yo acabo. Invito a las personas que han hecho el taller, por si queréis hacer, vinieron a Soria, por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta de cualquier tipo de talleres o de sus sensaciones en Soria. Así que venid para acá, Ana, y podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Yo mientras voy a poner el vídeo del álbum porque así podéis ver. Cataluña no. Ah, no, sí, bueno. Pues yo dice, digamos, a mí, Os, os pongo un poco en contexto, a lo mejor puedo empezar yo con una pregunta. Las Anas habían estado en Soria porque tenían esa relación con Soria, pero por ejemplo, para Judith o Estefanía era la primera vez que era a Soria. Y entonces, salir de ir a Soria, ¿cuál ha sido tu impresión en cuestión, por ejemplo, carreteras, los pequeños pueblos? y si la situación de que no es muy accesible. O sea, no es que sea difícil llegar, pero tampoco lo ponen fácil. O sea, llegas hasta Zaragoza bien, ¿no? Pero luego es verdad que no es fácil. Bueno, que se entiende un poco lo que comentabas antes, en ese sentido, la comunicación.
pero vale la pena. Y sobre todo el entorno, a mí lo me gustó más, que estás como a la prop de les afores, caminant i ja estàs al riu. Igual que no. I és... Sí, creo que no. Sí. Ah, Estàs molt a prop de les afores, no? I caminant arribes al riu, que és molt... A mi és el que em va agradar més, no? El Duero i el que és al voltant del riu. I aquí, bueno, aquí per agafar el cotxe, no sé què. I allà, bueno, clar, és més petit i això. I als voltants, això em va agradar molt, la part de natura, personalment. y, si no tenéis preguntas, yo hago uno a las Anas. Durante el tour, por ejemplo, pudimos ir a los pueblos. Tu abuela era de allí. ¿Y desde cuándo no ibas? Uy. ¿Y qué sensación te generó volver, por ejemplo, otra vez a San Esteban de Gormaz? Y si vistes cambios, porque también... Sí, no, cambios, la verdad es que como estuvimos del tiempo, era una horita, tampoco vi los cambios, pero sí que yo no iba desde antes de tener a mi hija y tiene 12 años, imaginaros. Y gracias al proyecto, bueno, Dani me decía, dices, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, eres el ejemplo de lo que pasa, ¿no? Que mi abuela vino para Barcelona, después mi madre y mi tío siguen yendo, pero mi generación ya hace 12 años y mis hijas no lo conocen. Por lo tanto, era como el ejemplo de lo que sucede. Y, hombre, gracias al proyecto yo ya les he dicho a mis hijas que nos vamos a Soria. Porque es verdad, porque aparte de que yo no me acordaba de lo bonito que es, porque siempre ibas allí como voy a ver a la familia y ya está, y turísticamente tiene muchas zonas diferentes, aparte está bien porque reflexioné sobre lo que nos estaba pasando también a mi familia en este caso. Así que todo positivo. Para mí fue muy emocionante. Aparte, mi abuela murió hace 3, 4 años, es decir, la última vez que había estado allí era con mi abuela, por lo tanto, ya cuando estuve en su pueblo, pues claro, era muy emocionante, sí. Sí, sí. He de decir que San Esteban de Gormaz tiene como 3.000 habitantes y tener como recordar a la gente es un poco más difícil. Pero, por ejemplo, fuimos a Bocigas de Perales, que creo que tendrá 50 habitantes y podemos ver al menos... Els hi vaig obligar a anar a Botigues de Pedales, si no, no podia tornar a casa. Ara explica el que... Famosos ara. Bueno, el meu sogre era de Botigues de Perales, que és un poble que estava molt petitó, que està al costat dels pobles que vam anar, no? De l'Angà. I no podia anar sense haver-me fet una foto a Botigues. Però clar, vam anar allà i vam començar a trucar, vam trucar que ens obrissin l'església, ens vam posar a dintre, vam pujar al campanar, ens vam fer fotos de tot arreu. I dona la casualitat, jo ja feia 4 anys que hi havia anat. Nosaltres ja, la família de la meva parella ja no té casa en allà, però sí que els hi tira bastant i vam anar-hi feia 4 o 5 anys i aquest estiu hi tornem, de fet. Perquè no hi torneu, però serà en 2 llocs on en teoria es veu millor l'eclipse. Perquè no, és molt pla. Doncs anem a veure l'eclipse nosaltres en allà. I com que ha sortit tant a les notícies, bueno, tothom diuen que ens convidaran a una ronda, ja us avisaré. Foto amb l'alcalde. ¿Tenéis por aquí alguna pregunta? ¿Visteis en las escuelas el interés de los niños por la ciencia? Sí, jo crec que per mi... ¿Importante para ellos o...? Jo crec que és una cosa molt general a tots les escoles, ja no només a Sòria. Els nens estan molt interessats en moltes coses. A mi el que em va sorprendre, per exemple, un dels poblets més petits, aquest, al Fuente del Fresno, que com que estan tant amb la natura, en el taller de biomimètic, que has d'endevinar coses que es puguin semblar a la natura, uah, van ser els primers a endevinar-ho tot. O sigui, era espectacular el seu coneixement de la natura i la relació que tenen amb la natura. Es nota molt comparat a que vens al meu a Sant Celoni, per exemple, i no ho saben. O sigui, dius, ostres, jo em va sorprendre molt això. A mi el que va agradar molt és un ambient relaxat. O sigui, tenen la cosa que estan junts de diferent nivell, per tant, això té una certa dificultat, però clar, no han de fer fila per sortir al pati, no han de fer fila perquè tot és fluye. Perquè clar, en una escola de 30 alumnes, doncs clar, això permet que tot sigui més flexible i això és molt xulo a l'hora de treballar. Té aquesta dificultat, però crec que es pot solventar. O sigui, el fet que siguin tan pocs doncs té aquest avantatge.
també té la dificultat que t'has de venir amb els nens que hi hagi, que no tens gaire marge, però bueno. Però això està molt bé. És un ambient relaxat i pots fer moltes coses, jo crec, com a mestre o Es cierto en que aquest cas com a talleristes. en Fuente del Fresno teníamos la actividad de bioinspiración que tenían que adivinar como de qué objeto se inspiraba, de qué objeto de la naturaleza se inspiraba el velcro. Y la respuesta era una cosa muy general, que era el cardo. Y ahí salían con nombres científicos, que decían el arrancamoños, que yo nunca lo había escuchado. Y era interesante porque yo aprendí esa palabra en ese colegio. Sí. Com és fer un taller amb dos nens? Com es diu què? Com és fer un taller a través de dos nens? Amb dos nens? Jo vaig tenir quatre. Jo és fantàstic. Fantàstic perquè pots treballar en detall. Què ens passa? A vegades quan anem a escoles i són 30, saps que arribarà a 2 o 3 i els altres estaran esperant a que acabi. En aquest cas, treballes amb 2, 3, 5 persones i Jo proposo tot. sí. I els detalls de cadascú i els dubtes que té cadascú i si vols el taller va direccionat a el que ells demanen en aquell moment. Llavors això, sí, realment jo penso, tens temps d'aprofundir molt més, que jo crec que és el que parlàvem un dia, les activitats de divulgació han d'aprofundir una miqueta més, no? Perquè al final anar a una escola i explicar durant una hora el que tu fas, això els hi passa constantment a molts, no? I són interaccions que a ells no els hi queda. Llavors, jo penso que aquestes activitats més treballades, anar en detall i potser menys, però millor fet, és el que hauríem de treballar. I també vull aprofitar que aquest projecte del Dani ens ha permès també evolucionar una mica també en temes de divulgació. És a dir, no havíem tingut mai un projecte que donés diners. És molt precari la divulgació a vegades quan anem a escoles, no? I ens gastem els diners nosaltres i és una manera de dir, ja estem aquí, hi ha gent que vol fer coses i es poden fer bé. No? I a vegades jo agraeixo que en aquests últims temps hi hagi més gent que ho vulgui fer, però que es facin les coses ben fetes. I això crec que l'ICMAP ha de tenir consciència del que vol fer, saps? I penso que per aquí, jo t'ho agraeixo, Dani. No, perquè està bé. Es el material, porque al final lo bueno que tenía el proyecto es que a lo largo de estos últimos años los talleres estaban como bien diseñados y las ideas estaban ya concebidas y entonces solamente era comprar material para hacerlo más extensivo, para que cada niño pudiera tocar su propio material sin tenerlo que compartir. I no només el material, sinó també penso que és important el que dèiem, no? Agafes un tema i aquest tema és l'eix transversal, és a dir, són coses que estan connectades. No vaig allà i explico el que jo faig ja, no? Vull dir que això penso que també aquest valor de pensar les coses abans, de la feina, bueno, no? Tota aquella feina que es feia prèvia, és el que li dona valor a aquestes activitats, penso, eh? Vull dir que ha sigut un aprenentatge també per nosaltres de dir, vinga, bueno, bé. I que si us voleu animar, doncs escolta. Y tenemos tiempo para una última pregunta, porque a la una el coro va a empezar. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta más? Bueno, yo he de decir que si se repite este proyecto, que nuestro gerente sabe conducir una furgoneta y que tiene licencia para conducir furgonetas, ¿vale? Y luego a Pilar pedirle perdón porque creo que no conté contigo para poder venir a Soria y a lo mejor habría sido también. Mira, veus? I a part és que va ser molt divertit perquè ens vam trobar un... Vull dir que el fet d'estar 5 dies, tenim molta sort del grup que som, no sé si amb altra gent ha sortit també, però vam fer molta pinya. Vull dir, t'ho passes molt bé, perquè connectes, estàs 5 dies i realment va ser una experiència positiva, no? Vull dir, és feina, però... A mí como organizador ha sido como muy enriquecedor, porque digamos he podido conoceros más
a vosotras y he podido interaccionar porque la dimensión esta de Soria, yo contigo Pilar ya te había conocido, pero había mucha gente que, a José Luis, yo con José Luis a lo mejor si no es por esto no hablo con él, no hablo con él. O con Ana no sabía tampoco que era de Soria y me ha valido para conocer a más gente dentro del ICMA y también conocer más gente dentro de Soria. Y cuando salió el proyecto, decir que se recibieron emails diciendo de mucha gente que quería participar de alguna manera, porque hay mucha gente que tiene vínculos con Soria y que trabaja en el CSIC, pero no en el ICMA, y que querían participar. Pues, Sí, hace una mención a tus padres, por eso. ah, Que nos acogieron súper bien. Sí, sí. Sí, que hay que decirlo. Hombre, sí que es cierto que facilitaron, que yo no habría hecho este proyecto si no tengo a mis padres allí, porque al fin y al cabo, si algo falla o lo que sea, yo sabía que tenía a mis padres como buffer, en plan, si algo sucedía, pues siempre nos podíamos quedar en casa de mis padres y sí que estuvieron echando una mano porque para los regalos y todo eso se les mandó y mi hermana estuvo allí, estuvo metiendo las cosas en bolsa y facilitaron mucho el trabajo, pero he de decir que lo hicieron muy contentos porque era un proyecto que se desarrollaba en Soria y bueno, los dos estaban jubilados y estaban como muy contentos también en hacer ayudarnos. Pues acabamos aquí la presentación. Muchas gracias por venir.